Para comenzar a hablar del tema, vamos a empezar por el contexto. Para poder tener una idea del porqué de las epistemologías del sur, previamente es necesario situar el contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. Vivir en Europa no es lo mismo que vivir en la India. Son realidades totalmente distintas, con diferentes perspectivas. Además, también existen diferencias entre las posiciones políticas de los individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes y otros, por el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. Y en el análisis de la situación, desde un punto de vista sociopolítico, la diferencia es total. Si quisiéramos tener una prueba de esto, podríamos simplemente usar como ejemplo la última edición del informe sobre los riesgos mundiales del Foro Económico Mundial de Davos y confrontarlo con los ejes temáticos del Foro Social Mundial. Nos daríamos cuenta de que no hablan de lo mismo, tratan de cosas distintas. Por esta razón, los diagnósticos dependen mucho de la posición política. Las desigualdades crean un problema de gobernancia. Esa palabra trampa que tenemos hoy en el léxico de las ciencias sociales. Para el Foro Económico Mundial, sus preocupaciones pasan por palabras como gobernancia, estabilidad, gobernabilidad, estados débiles, tráfico, terrorismo, etc., las cuales no pueden ser más distintas que las que pasan por el Foro Social Mundial. Este último se preocupa, obviamente, por las injusticias en general, pero también, y sobre todo, en África, por cuestiones concretas como el problema medioambiental, los campesinos, las mujeres, etc. Pero además, añade a ellas una gran inquietud por traer a la discusión conocimientos otros, esto es, no solamente los conocimientos occidentales. Precisamente en África, la región del mundo que pasó el periodo más duro del colonialismo, es donde se reunirá el Foro Social Mundial para iniciar, bueno, tampoco exactamente iniciar, porque los africanos ya lo están haciendo, pero sí para dar voz a otros conocimientos ancestrales, otras costumbres, raíces, maneras de gobernar, otras formas de democracia, de interculturalidad, de etnia. Su gente está preocupada por la crisis financiera y las desigualdades. Siempre lo han estado. Pero la gran preocupación ha sido, y es ahora, en concreto, el gobierno que existe, la desregularización de los capitales financieros, que de hecho han creado esta situación. Estamos en un contexto sociopolítico muy preocupante, y para los movimientos sociales, aquellos que luchan por una sociedad y un mundo mejor, el problema se plantea de la siguiente manera. Tan difícil es imaginar el fin del capitalismo como difícil es también imaginar que éste no tendrá fin. Hoy en día sobresale de la agenda de muchas organizaciones y movimientos progresistas la dificultad de imaginar el futuro postcapitalista al mismo tiempo que el presente capitalista se vuelve más y más salvaje, más discriminador, más desigual. En Europa están viendo en algunos aspectos el temor a volver al siglo XIX, trabajo sin derechos, inestabilidad, un estado social sin bienestar. Esta situación es muy difícil de imaginar para ellos, porque después del fracaso de la Revolución Alemana de 1921, es imposible imaginar el fin del capitalismo. La socialdemocracia, el keynesianismo, el estado de bienestar son formas de evitar imaginar un futuro postcapitalista, son formas de intentar ofrecer una solución dentro del capitalismo. Los otros pueblos
Fuera de Europa, se han quedado más con la preocupación o la idea de que el capitalismo tiene que tener un fin, como siempre. Todo en la historia tiene un fin. Las crisis se profundizan y no existen grandes alternativas. Si éstas se formulan, lo hacen más por la vía negativa que por la vía positiva. Tenemos claro lo que rehusamos: la injusticia, la discriminación, la humillación, la indignidad, etc. Dependiendo de los diferentes movimientos, pero ¿cuál es la alternativa?